Cada vez que se acerca la fiesta nos llaman a reflexionar en nuestras propias vidas, en cómo nos encontramos, en qué cosas estamos fallando, qué nos falta para crecer. Pero esto debe ser una tarea constante en nosotros. Todo el tiempo deberíamos estar autoanalizándonos, viendo qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y qué es lo que no. ¿Y esto dónde lo encontramos? En la palabra de Dios. Para comenzar, el libro de Santiago, capítulo 1, a partir de su verso 22, nos habla sobre ser hacedores de la palabra de Dios. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego olvida cómo era. Tal vez esto nos pase en estos días de cabañas también. Por ahí si no tenemos espejo, las pocas veces que nos miramos, vemos cómo estamos, cómo está nuestra apariencia, cómo nos encontramos físicamente. Pero al pasar un momento, esto cambia en nosotros. Ya nos despeinamos, ya nos llenamos de tierra, capaz, si nos ponemos a hacer alguna actividad. Y necesitamos volver a vernos en el espejo para ver cómo estamos. Creo que lo hacemos cada vez que venimos a presentarnos a este lugar para llegar de la mejor manera, para llegar ordenados, para llegar bien, para lucir bien. Algunos nos cuestan más que otros, pero intentamos hacerlo de la mejor manera. Y sigue siendo el verso 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Recién nuestro hermano Marco nos confirmaba que a través de la palabra de Dios nosotros debemos reflejarnos. Es la palabra de Dios que nos dice cómo estamos nosotros, qué tenemos mal, qué tenemos bien, qué tenemos que corregir, qué cambiar, qué limpiar. Y en esta tarde, respecto a eso, quería hablar sobre el libro de Proverbios, capítulo 6. Vamos a dar lectura del 16 al 19 y vamos a ir viendo un poco los detalles que encontramos en estos pasajes. Nos dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. En este caso vamos a ver las cosas malas, las cosas que a Dios no le agrada. Y empieza a enumerar los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas son las cosas que el Señor aborrece. No solo no le gusta, sino que directamente nos dice que las aborrece. Si empezamos con la primera, con los ojos altivos, la palabra altivo es definida como orgullo. Se utiliza en el sentido de ser arrogante y ponerse por encima de los demás. Y es lo contrario a ser humilde. En Proverbios 21:4 nos dice: altivez de ojo
y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecados. Este verso nos respalda, nos dice que es pecado tener esa mirada altiva y el orgullo en el corazón. Como decía, tener ese comportamiento arrogante que tal vez hagamos sentir mal a un hermano, a un joven, que miremos con menosprecio. Un ejemplo de esto es el mismo Satanás, que él se quiere poner por encima de los demás, por encima del mismo Dios. Y cuando nos convertimos en personas así, queremos ser el centro de atención, que todo gire a nuestro alrededor. Y tal vez hay poca o ninguna preocupación por lo que piensen los demás, por lo que sientan, y no hay consideración por Dios. Por eso el orgullo y la arrogancia podríamos decir que es donde comienza el pecado. Cuando Jesús encontraba personas que tenían en sus vidas un caos absoluto, podríamos decir, que estaban pasando por situaciones muy difíciles, Él no los miró con desaprobación, Él no los miró con menosprecio, sino vamos a ver un ejemplo de lo que hizo en Mateo capítulo 11, Mateo 11, 28 y 29. Son versos que conocemos, pero que tal vez olvidamos esa importancia que tiene. No dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esta es la forma en que Dios trataba a las personas, con humildad, y nosotros debemos tomarlo a Él como ejemplo. También en Isaías 66, su verso 2, nos dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Entonces, vemos cómo debemos comportarnos, cómo debe ser nuestra manera de vivir. No debemos tener estos ojos altivos, no debemos ser orgullosos, sino que debemos ser humildes, porque mientras el orgullo nos aleja de los demás, la humildad puede atraer a las personas. Y es la misión que tenía el Señor Jesús cuando vino a este mundo, de atraerlos a Él, a su amor, a su palabra. Seguimos con el segundo punto que aborrece el Señor, que es la lengua mentirosa. Y mentir consiste en hacer declaraciones falsas intencionalmente. Proverbios 13:5 nos dice: el justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. Nosotros, cuando escuchamos una mentira, podríamos decir, debemos aborrecerla, no debemos ser parte de ella. Podríamos decir también que la mentira es una marca de una persona falsa. En el mismo libro de Proverbios, capítulo 14, también su verso 5, dice: el testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Proverbios 17:4 nos dice: el malo está atento al labio inicuo, y el mentiroso escucha la lengua detractora. Yo lo buscaba también en la traducción al lenguaje actual, que nos dice: el mentiroso le cree al mentiroso, y el malvado le cree al malvado. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que habla nuestra boca, porque en Apocalipsis 21:8 encontramos
¿Cuál va a ser la parte para estas personas? Dice, pero los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tal vez antes de llegar a los pies de Cristo, teníamos una vida en la que era nuestra costumbre decir mentiras. Pero estamos llamados a quitar esas viejas vestiduras de esa naturaleza viciada que incluía no solo la mentira, sino muchas cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. En el libro de Colosenses 3, donde nos habla de la vida antigua y la nueva, nos dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Como le decía, si tal vez estábamos acostumbrados a decir mentiras, que una vez que conocimos a Dios, lo dejemos de hacer, que transformemos nuestra manera de hablar. Recién leíamos cuál era el fin, y creo que ninguno de nosotros quiere o desea eso. El tercer punto nos habla de las manos derramadoras de sangre inocente. Podríamos decir que se refiere a asesinar a alguien que no tiene culpa, puesto que somos creados a la imagen de Dios. Aquellos que derraman sangre inocente no solamente desprecian la vida humana, sino también la obra y la creación de Dios. Nos vuelve a decir Salmos capítulo 5, su verso 6. Nos dice, destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario, engañador, abominará Jehová. Nos vuelve a decir que el Señor lo abomina. Y en los últimos tiempos se han levantado movimientos que todos conocemos en contra de vida inocente, algo como es el aborto, que en nuestros días podríamos decir que en el mundo está muy de moda. ¿Y qué más sangre inocente que la de aquellos bebés? Tenemos un mandamiento que se recuerda cada sábado cuando nuestros hermanos leen el libro de Éxodo 20, que nos dice, no matarás. Y el mayor ejemplo que vemos en la escritura de la pérdida de la vida de un inocente es la de nuestro Señor Jesús. Cuando Él fue asesinado, incluso el hombre que lo condenó a muerte sabía que no había nada de qué acusarle, sabía que Él no lo merecía. Vamos a recordarlo en el libro de Mateo, capítulo 27. Vamos a dar lectura al verso 23 y 24. Y el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Como le decía, en las Escrituras, la persona más justa que podemos encontrar fue el Señor Jesús, pero por plan de Dios, Él debía también pasar por este proceso. El siguiente punto de los que leíamos en el libro de Proverbios es el corazón que maquina pensamientos inicuos. La maldad se define como algo que es moralmente incorrecto y con una intención deliberada de lastimar a las personas. Esto abarca pensar o tramar mal contra cualquier individuo por beneficio personal u otras malas intenciones. Cualquier pecado es un plan perverso, pero el corazón de un hombre malvado constantemente planea traer a otros a la ruina, ya sea física o espiritualmente. Sabemos que
que el corazón crea planes malignos debido a la astucia y las tentaciones del enemigo. Salmo 140, vamos a darle lectura del 1 al 4. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Abusaron su lengua como la serpiente, veneno de aspida y debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Que el Señor pueda a nosotros ayudarnos para no ser esas personas, para que nuestro corazón no maquine malos pensamientos. Libro de Marcos, capítulo 7, verso 21. Dice, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Sabemos que la maldad está a la puerta, sabemos que nuestro corazón siempre es de continuo al mal. Sabemos que cada día, a cada momento, luchamos para poder ganarle a esa carnalidad. Sabemos que no es fácil, pero que no dejemos que el enemigo nos utilice. Jeremías 17:9 nos dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? De esta forma es en nuestro corazón. Y si no buscamos a Dios, si no nos acercamos a Él, si le damos lugar a la carnalidad, esto se vuelve cada día más difícil. El siguiente punto es los pies presurosos para correr al mal. Nos habla de aquellos cuyos pies se apresuran hacia el mal, que no muestran resistencia alguna al pecado y que perecen. Vamos a leer lo que nos dice Efesios 5, su verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Cuando vemos que hay cosas que se hacen que al Señor no le agrada, ¿debemos ser partícipes de ellas? No, todo lo contrario. Debemos alejarnos y reprenderlas. Amén. La palabra de Dios también nos llama a andar por el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. En Gálatas 5:16 nos dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. También conocemos, tal vez de memoria, el verso de Santiago 4:7, que nos dice resistir al diablo y él huirá de vosotros. Que podamos resistir, que podamos oponernos, que podamos estar firmes y enfrentar. El siguiente punto es el testigo falso que habla mentira. Ya vimos que Dios odia la lengua mentirosa, pero en este punto tenemos algo más específico dentro de la mentira. Nos dice que Dios odia a un testigo falso, alguien que comete perjuicio o perjurio, acusando a una persona inocente de algo que ellos no hicieron. Esta prohibición de dar testimonio falso también lo encontramos dentro de los 10 mandamientos. Y también en el libro de Proverbios, vamos a darle lectura, Proverbios 19, su verso 9. Nos dice, el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Sabemos que el Señor no deja sin castigo las cosas malas. Como le decía al principio, uno cuando se mira al espejo no solo ve lo bueno, sino también debe ver lo malo para corregirlo. Así debemos también a través de la palabra de Dios ver las cosas buenas para seguir haciéndolas, para procurar andar en ellas. Y las cosas malas para que no sean parte de nuestras vidas. Y el último punto es el que siembra discordia entre hermanos. En muchas situaciones, los conflictos entre hermanos, incluso dentro de la iglesia, parecen inevitables. Pero cualquier persona que intencionalmente cause la perturbación de la paz en este cuerpo, que es el de Cristo,
desagrada a Dios, ya que esto da razones para que otros pequen. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a la lectura del 9 al 11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Que el Señor nos pueda ayudar. Él nos pide que seamos la luz de este mundo. Y si aborrecemos a nuestro hermano, si no lo amamos, no lo vamos a poder ser. En el mismo libro de Primera de Juan, capítulo 4, su verso 19 en adelante, nos dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y si nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Que el Señor pueda ayudarnos en cada uno de estos puntos que Él aborrece, para que no estén en nuestras vidas, para que no recibamos ese pago del pecado, sino que Él nos pueda ayudar a hacer luz, que Él nos pueda ayudar a corregir nuestro caminar cada día. Para terminar, quisiera compartir en el mismo libro de Primera de Juan, capítulo 1, su verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Que podamos de esta manera, si esta tarde en este espejo que pudimos tener a través de su palabra, vimos algo de esto reflejados en nuestra vida, que podamos pedirle a Dios que nos limpie. Sabemos que Él tiene el poder para hacerlo y Él desea que nuestras vidas sean limpias, que podamos andar como Él anduvo en este lugar, humildes. Que el Señor bendiga en esta tarde la lectura de su palabra y nos bendiga y cada día podamos crecer en ella.